Si muchas ideas matemáticas parecen surgir una y otra vez en distintos lugares, si ciertas intuiciones acompañaron al ser humano desde tiempos muy antiguos, entonces hay algo que desconcierta. ¿Por qué algunas ideas tardaron tanto en aparecer? Bienvenido al misterio número 2. El número natural es antiquísimo. 1, 2, 3. El acto de contar estuvo con nosotros desde mucho antes de la escritura, de la agricultura, incluso de las ciudades. Es una de las herramientas mentales más fundamentales de nuestra especie. Los hallazgos arqueológicos, como los huesos de Ishango o Lebombo, sugieren que hace decenas de miles de años, nuestros ancestros ya hacían marcas para llevar la cuenta de algo. Era intuitivo, era inmediato, era esencial. Pero las fracciones son sorprendentemente recientes en la gran línea de tiempo humana. Y esa diferencia de aparición no es un detalle menor. Es un abismo temporal que esconde una historia fascinante sobre cómo funciona nuestra mente. Durante decenas de miles de años, en la vasta extensión de la prehistoria, las fracciones simplemente no fueron necesarias. Piénsalo. La vida de un cazador-recolector funcionaba con cantidades enteras. Un mamut, 2 bisontes, 5 personas en la partida de caza. La recolección también. Un cesto de bayas, 2 cestos de raíces. La supervivencia diaria no exigía dividir con una precisión matemática abstracta. El mundo se dividía en categorías más sencillas, uno más, uno menos. Suficiente o no suficiente. ¿Hay comida para todos? Sí o no. No hacía falta pensar en mitades, tercios o cuartos de forma sistemática. La idea de tomar una unidad y fragmentarla en partes iguales conceptualmente era un ejercicio mental que no tenía una aplicación práctica urgente. El mundo era un conjunto de cosas enteras. Y aquí, en este punto, aparece una distinción clave, una de las ideas más importantes para entender este misterio. Contar es reconocer unidades completas. Es discreto. Una oveja, otra más. Medir, en cambio, es dividir un continuo. Una cuerda, un campo, el tiempo. Contar es algo que nuestra mente hace de forma casi natural. De hecho, muchos animales tienen un sentido numérico básico. Pero medir, no tanto. Las fracciones no describen objetos aislados, como lo hace el número 3. Describen relaciones. La mitad no existe por sí sola, es la mitad de algo. Un tercio necesita un todo para tener sentido, y eso exige un nivel de abstracción completamente distinto. Es el salto de ver el árbol a entender su relación con el bosque. Entonces, ¿cuándo empiezan a ser necesarias? Las fracciones emergen en la historia humana exactamente cuando la vida se transforma radicalmente. No es una coincidencia. Su aparición está ligada a la revolución neolítica. Con la agricultura, de repente, ya no solo cazas lo que necesitas para el día, almacenas grano para el invierno. Con el almacenamiento, surge la necesidad de gestionar inventarios. Con los primeros asentamientos y ciudades, nace el comercio, y con el comercio, la propiedad de la tierra. De pronto, ya no basta con decir mucho o poco. Hay que ser preciso. Cuando tienes que repartir la cosecha, comparar el valor de 2 productos, o medir un terreno para construir o para asignarlo a una familia, la necesidad de dividir se vuelve crucial. Es en este nuevo mundo donde hay que dividir pan, cerveza, grano, terreno. Las fracciones nacen del problema de la distribución y la administración. Y aún así, incluso hoy, con milenios de uso a nuestras espaldas, las fracciones resultan difíciles. Piénsalo. A muchos niños y niñas les cuesta infinitamente más entender el concepto de un medio que entender los números 5 o 6. Y esto no es porque sean malos en matemáticas, sino porque las fracciones no se alinean fácilmente con nuestra percepción cotidiana más básica. Cuando un niño ve 5 manzanas, ve 5 objetos. Son tangibles. Pero cuando le hablas de media manzana, no ve un objeto nuevo llamado media. Ve una manzana rota. Una fracción no es una cosa, es una parte de una cosa. Y ese salto conceptual no es nada intuitivo. Requiere que el cerebro anule su primer impulso de contar objetos enteros.
Aquí aparece otro dato inquietante que refuerza la rareza de esta idea. Las civilizaciones antiguas más importantes inventaron las fracciones de forma independiente, sin influencia mutua aparente. Los egipcios desarrollaron su complejo sistema de fracciones unitarias. Los babilonios crearon un sistema sexagesimal que, en la práctica, funcionaba de manera muy similar a nuestros decimales. Los chinos y los indios también desarrollaron sus propias notaciones, y lo hicieron en lugares distintos del planeta, en épocas distintas y usando símbolos completamente diferentes. Pero hay un patrón constante en todos estos casos. Todas lo hicieron relativamente tarde en su desarrollo cultural. Esto sugiere algo fundamental. La idea de la fracción no era una idea obvia, ni mucho menos era inevitable. No estaba flotando en el aire esperando a ser descubierta. Tuvo que ser construida, y esa es la clave. A diferencia del conteo, que parece surgir solo, casi por instinto, las fracciones no son naturales en ese mismo sentido. Requieren un contexto, requieren una necesidad social, requieren una organización económica que las demande. No aparecen en los rituales más tempranos de la humanidad. No las encontramos en la cognición animal, más allá de alguna percepción muy vaga de proporción. Las fracciones son, en esencia, una tecnología cultural, una herramienta mental inventada para resolver problemas nuevos que surgieron cuando la sociedad humana se volvió más compleja. Son una respuesta cultural a un mundo que empezaba a necesitar la precisión por encima de la estimación. Por eso, el surgimiento de las fracciones marca una transición clave, un cambio profundo en el pensamiento humano. Es el paso de simplemente contar cosas a empezar a medir realidades. El salto de lo discreto, de las unidades separadas, a lo continuo, a las magnitudes que se pueden dividir infinitamente. Es el cambio de pensar en objetos a pensar en proporciones y relaciones. Y ese paso no fue automático. No fue un simple clic en la mente humana. Fue un proceso lento, difícil y, como hemos visto, sorprendentemente tardío en nuestra historia. Quizás entonces la pregunta está mal planteada. Tal vez las fracciones no aparecieron tarde. Tal vez aparecieron exactamente cuando el ser humano, como colectivo, estuvo listo para ellas. Cuando su vida diaria, su economía y su organización social se volvieron más complejas que el simple y antiguo acto de contar. Este fue el misterio número 2. Y cuanto más lo pensamos, más clara se vuelve una idea silenciosa. No todas las matemáticas nacen del instinto. Algunas, como las fracciones, nacen cuando el mundo se vuelve demasiado complejo para contar sin dividir. Gracias por acompañarnos. Si te fascina cómo las ideas dan forma a nuestra historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo misterio.